Tú aguanta y así sárrate los ojos. Tenemos varias líneas abiertas, no solamente aquí en España, sino también fuera. Como después vais a probar, nos hemos convertido en referentes de mezclas de frutas para smoothies. Todos los smoothies, o prácticamente todos los smoothies que podéis encontrar aquí en España salen ya agrocongelados. Todo lo que os vayáis a tomar en un Grupo Vips, o en un Bonbon Bosch, o por ejemplo en un Manolo Bakes, o donde queráis, los smoothies son de aquí, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, todos los toppings que encontréis en helados de marca blanca que fabrica ICFC, pues son nuestros. O sea, es un orgullo saber que estamos, aparte nos gusta ser marquistas, quiero decir, nuestra marca es una marca ya reconocida y paseamos el nombre de Extremadura por toda España y por parte del extranjero, ¿no? Entonces, lo chulo del asunto es crear riqueza aquí, quedarnos aquí en Jaraiz, y por eso agradezco, os agradecemos de verdad el que nos hayáis permitido estar aquí en Jaraiz de la Vera, ¿vale? Y porque es una zona maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco más os puedo comentar, más que el crecimiento que nosotros vamos a experimentar este año va a ser bastante importante. Gracias a CEX, el crecimiento, creemos, para el 2027 será prácticamente el doble de lo que estamos haciendo hoy. Esperamos acabar este año una facturación de unos 10, más o menos. Somos 32 o 33 personas trabajando en este momento aquí, fijas. Tenemos un equipo, digamos, volante también, por necesidad, pero supongo que cuando esté todo organizado vamos a necesitar allí más gente, también vamos a necesitar un equipo de venta potente y un equipo de gestión más potente, con lo cual nos iremos a unos 40 o 45 empleados. Y van a ser siempre empleos de calidad, o sea, nosotros no escatimamos en nada con respecto de los trabajadores. La gente que trabaja aquí está a gusto aquí, nunca se ha ido nadie, eso lo sabemos, nunca se ha ido nadie porque no haya estado a gusto, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Y yo, de verdad, os agradezco, Lina y consejero, de verdad, esta visita. Para nosotros es... Voy a decir si, bueno, ahora hablaremos si quieres después de la visita, si humildemente os podemos ayudar en las misiones comerciales que tenemos. Si queréis abrir algún mercado, aunque a lo mejor no es necesaria nuestra ayuda, o en formación para el empleo, para el personal que se tenga que incorporar, en fin, que estamos ahí a vuestra disposición. Muchas gracias. La corporación no se mide por parámetros de rentabilidad, por supuesto, no somos una ONG ni damos dinero, no somos subvenciones, somos un fondo, pero no se mide en parámetros de rentabilidad el éxito de la corporación, se mide en parámetros de generación de riqueza, generación de empleo de calidad, como el que hablabas tú, y en ese sentido yo creo que La Cuerva pues ofrece esas características, ¿no? Y en un momento en el que las compañías muchas veces necesitan expansión, necesitan, digamos, esa capacidad financiera, que es lo que hemos comentado cuando hemos estado reunidos, y esa capacidad financiera que permite crecer, ¿no? Y muchas veces las entidades financieras no llegan por muchos motivos, y los fondos públicos pues a veces también tienen ciertas limitaciones. Nosotros somos un fondo privado y con esa mentalidad pues yo creo que hemos podido digamos, ofrecer ayuda, ¿no? Y una solución a la expansión. Yo creo que cuando lo veamos pues nos sentiremos todos orgullosos de haber sido una pequeña parte de todo esto. Y luego también otra cosa que nos comentaste en su día, también el meter más tecnología incluso en la compañía que permita incrementar la productividad, ¿no? Y eso también hay compañías dentro de la corporación que pueden ayudar ahí. Al final esto va también muchas veces de ecosistema, y yo creo que en Extremadura estamos creando esos ecosistemas que permiten que las compañías puedan tener referentes dentro de la comunidad para poder tener sus propios proveedores. Y bueno, que la verdad es que en lo profesional fenomenal, pero también en lo personal agradecértelo porque transmites mucho y son este tipo de compañías. También comentar, ayer lo anunciamos en primicia de los premios, que vamos a sacar una ayuda de 3 millones para
de crecimiento que tenéis, en la que vamos a colaborar con 1 millón de euros del préstamo participativo de la corporación, os puede venir bien esa convocatoria porque haya en ese camino una digitalización de los procesos, pues también estaros atentos, vamos, y estaremos en contacto también con Juan, y con vosotros para que podáis aprovechar lo que está para eso. Perfecto. Cuando dice que va, si ya se la facturación 20 millones de euros, ¿en toneladas cuánto puede suponer eso? Seguramente serán unas 6.000 toneladas, más o menos. 6.000 toneladas. ¿Tenéis una proyección de la facturación prevista? ¿Seguro estáis en 10 millones? Sí. El doble en el hecho. 27, has dicho. 27, bueno, no es el doble exactamente, pero 16. tres cuartos, ¿no? O sea, más. 16. No, sí. 16, 17, sí. Lo que pasa es que... Suponiendo además que venís de un crecimiento muy potente del anterior, que no... A ver, yo os tengo que contar una primicia que luego la vais a probar. A ver, vamos a hacer, esto casi que es un poco de récord, pero vamos a hacer un trabajo muy importante para una empresa innovadora 100% que va a utilizar como base nuestras frutas. ¿Vale? Esto va a ser un pelotazo auténtico. Usando nuestras frutas y la cantidad de fruta que piensan utilizar para su preparado, para su, digamos, para el preparado final que piensan hacer, algo muy innovador, significará prácticamente unas 600 o 700 toneladas de fruta, ¿vale? Son muchas toneladas. Ya este año van a empezar a consumir algunas referencias de forma experimental y están dando un forecast más o menos de 80 toneladas por producto. En cuanto estén en el mercado, nosotros vamos a impulsarlo también y ya hablaremos. Sí se puede decir que es de exportación. No, es para el mercado nacional y exportación. Ah, Ambas cosas. Probamos primero el rojo y vamos a probar el amarillo, que es un smoothie que hacemos con piña, mango, maracuyá, ¿verdad, Freddy? Sí, señor. Y Gracias. lo bueno de hacer un smoothie es que como la fruta se bate congelada, muy poquito producto para lo que nos gastamos, pero compramos sobre todo frambuesa, arándanos, mora y también higos, y eso también hacemos entero, purés. Si hubiera más fruta de ese tipo aquí, compraríamos más. En esta parcela, que es la mejor parcela del polígono, gracias a nuestro alcalde. Esto hay que decir, a este alcalde, que fuimos para allá a su despacho, nos abrió las puertas y dijo lo que queráis, cuando queráis, como queráis. Y la verdad es que eso hay que decirlo. Hay que mencionar. y ya se les ha quedado. Estábamos pequeño, arriba claro, en una nave muy pequeñita estaban dos de 900 metros cuadrados. O sea, imagínate. Y ahora la tenemos que poner de nuevo en funcionamiento. Porque la tenemos ya como almacén y ya tenemos que poner en funcionamiento para un proyecto nuevo que tenemos para esa nave. Lo que he comentado antes. Porque cualquiera que venga a Jaraí en este momento sabe que la gestión que está haciendo el ayuntamiento para avanzar, y de hecho somos de los pocos pueblos que crecemos actualmente en población. Pues enhorabuena, alcalde, también. Sí, la verdad. Yo creo que la administración estamos para esto, ¿no? Y de más de 5.000 con menos tasa de desempleo de la región. Pues eso es loable. ¿No? Sí, la menor tasa de desempleo de Extremadura. No, pero yo pregunto...